esta triple jornada para que a lo largo de la mañana de hoy examinaremos un poco el funcionamiento y el desarrollo del programa de valoraciones inmobiliarias MVI, patrocinado por el colegio y desarrollado por el Colegio de Registradores. A continuación veremos un poco la aplicación informática TASAPI, una aplicación de valoraciones inmobiliarias, y en tercer lugar el servicio de CRM, este centro de datos y la posibilidad de poder administrar todos los datos estadísticos de una forma mucho más rápida para cualquier usuario. Para la primera jornada, para la jornada de MVI, pues tengo el placer de presentar a José Meléndez Pineda. José ha sido un gran colaborador tanto del Consejo General de los Colegios de la Gente de la Propiedad Inmobiliaria como una de las personas pues, que más ha dedicado tiempo de su vida al programa MVI. Él es procedente del área de administración de empresas y ha desempeñado siempre puestos de dirección en empresas de control de calidad y de distribución hasta que en el año 1996 se incorporó al Colegio de Registradores para dirigir el proceso el Centro de Procesos Estadísticos. A raíz de ahí, pues desde hace ya más de una década, también es presidente de la Comisión Estratégica de la Asociación XBRL de España, liderada por el Colegio de Registradores, que se dedica fundamentalmente pues, a promover el lenguaje del mismo nombre que se utiliza para reportar todo tipo de información financiera en las cuentas anuales depositadas en los registros mercantiles, ¿no? Por medios digitales. Hoy nos dará algunos datos de la evolución de las compraventas e hipotecas durante el año pasado, los primeros meses de este. También nos dará unos datos estadísticos del MVI y un pequeño funcionamiento del MVI, y así como un ejemplo de uso concreto compartiendo la pantalla. Repito que es un verdadero placer para este colegio y para la persona de su presidente, quien les habla, quien tiene el gusto de hablarles, que poder realizar esta jornada con el Colegio de Registradores y en la persona de José Meléndez, porque ha sido realmente un colaborador, se ha volcado siempre, ha sido todo tipo de facilidades al Consejo y a todos los usuarios del MVI, y desde luego es una labor que teníamos que destacar. Muchísimas gracias por la presencia aquí en esta mañana. Muy bien, gracias a vosotros. Primero vamos a comprobar si se me oye. Tenemos que hacer el traspaso ahora, sí, para pasar a la... Sí, comprobamos. Y ahora hacer operador. Si ya lo hemos cambiado. ¿Y lo cambias o no hace falta? Sí. Y ahora hacemos este. Muy bien, espero que se me oiga bien. Muchas gracias, Jaime, por tus muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Desde el Colegio de Registradores hemos intentado siempre colaborar en la medida de nuestras posibilidades para un proyecto que realmente consideramos de mucho interés. Por supuesto, la colaboración con cualquier colegio profesional, y en este caso con el Colegio de APIS, pues es siempre una directriz nuestra. Es un placer para nosotros poder siempre venir, contar lo que estamos haciendo y ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que se preste, en este caso, un servicio como es la valoración inmobiliaria con las máximas garantías de profesionalidad. Hemos intentado siempre esto desde el propio Colegio de Registradores, en la medida en que llevamos más de una década, década y media, aportando ya información de primera calidad al mercado, pero además en este caso hemos dado un pasito más en los últimos 8 o 10 años con nuestra herramienta de evaluación inmobiliaria MVI, que luego comentaré.
A mí me gustaría, en primer lugar, hablar un poco desde la posición del Centro de Procesos Estadísticos, de la información que tenemos, de cómo van evolucionando los registros de la propiedad, de la actividad inmobiliaria, que es lo que lógicamente les va a interesar a todas las personas que se han conectado. Y en este sentido decir que, bueno, 2020, después del año que ha sido tan tremendo, acabó con un 16,7% de descenso en el número de compraventas. Hemos hecho aproximadamente unas inscripciones de 420.000 viviendas durante el año 2020, como digo, y pues esto se ha obtenido a partir de las 505.000 del año 2019. Es decir, que estamos hablando, lógicamente, de una caída muy importante que en determinados momentos, que elaboramos en el colegio, y hemos registrado caídas del 60% en mayo del año pasado. Es decir, que estamos hablando de una situación de virtual colapso del mercado durante el primer estado de alarma. Y bueno, a pesar de todo ello, una curva que básicamente es ascendente, con dificultad para pasar del cero, es decir, aquí nos cuesta mucho llegar a tener cifras positivas, las hemos tenido durante algunos meses en interanuales, en septiembre la tuvimos, en noviembre del año pasado también tuvimos cifras positivas del entorno del 5 al 8%, en diciembre también, se ha experimentado una caída en enero más o menos significativa, pero llegamos a febrero con un 3,7 de descenso, es decir, que bueno, estamos en una situación evidentemente, no digo deprimida, pero sí una situación floja, no es una situación habitual, pero también es verdad que el mercado no parece que esté por la labor de tener un medio colapso o colapso completo como tuvo ya en el primer semestre del año pasado. Es decir, la situación no va por ahí y no es esa la sensación que nosotros tenemos. Es verdad que, como muy bien sabemos, en el tema inmobiliario hay básicamente dos patas. Una que son las compraventas unido a los precios. Tampoco hemos detectado nosotros una caída muy significativa en precios. Y es verdad que ha habido, y por zonas sobre todo, algunas caídas más o menos significativas, pero en principio ninguna de ellas a nivel general ha superado el 5%. Es decir, que bueno, hemos tenido un cierto ajuste de precios, pero claro, tenemos que evaluar la situación que hemos tenido con una crisis sanitaria que no tenía prácticamente parangón en los últimos 20 años. En este sentido, decía que había dos patas. Una eran las compraventas y los precios, y hay otra que serían las hipotecas. En este sentido, todos sabemos, está siendo muy influenciado por la situación que tiene la banca. Lógicamente, la situación financiera producto de la pandemia pues es una situación donde va a haber una serie de impagos, donde la banca está siendo muy exigida en sus márgenes de rentabilidad y sobre todo en el tema de la morosidad. Es evidente que eso va a limitar la concesión de hipotecas y ahí sí que lo estamos detectando. Nosotros estamos detectando ya, en 2020 hubo una caída de hipotecas, sobre todo en vivienda, que no fue todavía muy importante, aproximadamente un 5,8%, inferior al 6% de caída en el número de hipotecas de vivienda en 2020. Pero es verdad que en febrero nos ha sorprendido en este caso la caída en este caso en las hipotecas de casi un 13% a nivel anual en el mes de febrero. Es decir, que sí que se está notando esta reticencia de la banca y evidentemente se van a atender las demandas de crédito, pero las demandas de crédito solventes. Eso a nivel inmobiliario todos sabemos lo que significa. Significa que la base de la pirámide, estas viviendas más baratas, con menos prestaciones para estas familias que buscan su primera vivienda, que se van a independizar, pues evidentemente se van a ver muy influenciadas por las restricciones de crédito de la banca. Yo creo que esto es inevitable y ahí se va a notar. Bien, es verdad que tenemos también una demanda embolsada de este año pasado que ha habido, y tenemos también una demanda de pequeños inversores, y ahí realmente se necesita poca financiación. Es decir, hay una parte donde se mueve y que va a compensar durante una serie de meses para que no se produzca, digamos, una caída muy abrupta en el número de compraventas. ¿Qué esperamos? Pues hombre, esperamos que si la vacunación sigue bien, porque aquí el tema no es económico, es sanitario, es decir, si la crisis sanitaria va lo suficientemente bien y se resuelve bien, si las vacunas siguen aumentando, si esto funciona como parece que empieza a ocurrir, pues esperamos que a partir de septiembre el tema pueda empezar a mejorar con toda claridad. De tal manera que en el global del año no esperamos que haya caídas importantes, ni mucho menos, y que quizá acabemos el año ya incluso con crecimiento claramente. Entonces, en este sentido, yo creo que no podemos tener en cuenta esta crisis en los parámetros de la anterior.
Se habla mucho de que esta crisis es de una gravedad enorme, sin ninguna duda lo es, pero hay que tener en cuenta cuáles son los fundamentales. Y los fundamentales en el mercado inmobiliario no tienen nada que ver los que se producen en esta crisis con lo que se produjo en 2008. Absolutamente nada que ver. Y en ese sentido tenemos que decirlo, es decir, en 2008 teníamos un exceso de capacidad productiva en el sector inmobiliario absolutamente impresionante. Estamos hablando, si mal no recuerdo, de más de 900.000 inicios de viviendas nuevas en alguno de los ejercicios como 2006. Es decir, para que se hagan una idea, yo recuerdo inscripciones de compraventas de vivienda de más de 1 millón de compraventas en el año 2006, 1.050.000. Esas son cifras que para España están totalmente fuera de la realidad. No es esa la situación que tenemos ahora. No tenemos un stock que haya que digerir, no tenemos un exceso de capacidad productiva a la hora de construir viviendas, no tenemos nada de eso. Ha habido una crisis sanitaria que no ha dejado de interactuar. En el momento en que vuelves a interactuar, eso se va resolviendo. Es verdad, y se me dirá, que hay ERTEs y parados. Es cierto, tenemos 500.000 personas más en el paro, tenemos entre 700 y 800.000 personas en ERTE, pero conviene poner esto en perspectiva. En la crisis anterior de 2008 tuvimos 3,5 millones más de parados, 3,5 millones más, con unos problemas de los fundamentales de la economía terribles. Esa no es la situación ahora. Entonces, en este sentido, es muy conveniente tenerlo en cuenta. El problema de ahora, sin ninguna duda, sería el exceso de deuda, lógicamente, para asimilar, para poder digerir una situación como esta. Y aquí tenemos al Banco Central Europeo y a las instituciones europeas que esta vez han hecho algo muy distinto de lo que se hizo en 2008. Se ha respondido y se ha respondido deprisa. Y creo que eso va a tener mucho que ver con la situación y con la solución final que se pueda dar. Esa es mi sensación y mi esperanza también, en que si se ha reaccionado tan deprisa, aquello pueda volver rápidamente a un sistema más o menos normalizado de la economía. En este sentido, si nos quedamos con estos 500.000 parados más, si tenemos algo más de 700.000 personas en ERTE, que sabemos que una parte significativa probablemente no pueda volver al mercado de trabajo y otra parte sí. En la práctica estamos diciendo que podemos salir de una crisis como esta con entre 800 y 1 millón de parados más. Es posible, es grave, pero en la anterior salimos con 3,5 millones de parados. Ahora decimos, en ERTE tenemos 700.000, es verdad, pero el año pasado teníamos 3,200.000 personas en ERTE. Es decir, que estamos viendo que esta no es una crisis como las anteriores, no es una crisis de fundamentos económicos, y evidentemente en el momento en que solucionas el problema que hay, que es sanitario, lógicamente tiende a normalizarse. ¿Eso tiene secuelas? Hombre, claro que las tiene. Hay un endeudamiento importante. Pero este endeudamiento, en función del PIB, que ahora mismo está superando el 120%, creo recordar en España, no lo tengo muy en la cabeza ahora, pero aproximadamente puede ir por ahí, debemos tener en cuenta que cuando suba el PIB, que va a subir sin ninguna duda, esa proporción volverá a bajar de endeudamiento. Es decir, que no significa que no sea una situación delicada, es una situación que en un momento dado nos puede poner en peligro una recuperación sostenida si hubiese nuevamente problemas en un plazo de tiempo corto. Pero conviene ponerlo, como siempre, en perspectiva. Tenemos una respuesta europea, yo creo que magnífica, rápida, y desde luego no fue la misma respuesta que se dio en 2008, afortunadamente. En este sentido, yo creo que esto convenía comentarlo en un foro como este, creo que puede ser de interés. Es lo que vemos nosotros a nivel del registro, en este caso registro de la propiedad. El tema mercantil es distinto, en el tema mercantil vamos a tener un tema de concursos de acreedores que evidentemente estamos esperando todos cuál va a ser la realidad. No lo sabemos en este momento porque, lógicamente, las diferentes moratorias, la legislación temporal que se ha instaurado para impedir que en un momento dado se puedan presentar los concursos que se puedan solicitar en el caso de los concursos necesarios, es decir, se ha hecho algo para intentar dar un poco de aire a las empresas y que aquellas que sean viables, cuando vuelva la actividad, puedan seguir adelante. De tal manera que hay una incertidumbre importante por ahí. Pero insistimos en esto, es decir, no existe un problema de fundamentales que haya que digerir, como sí existía, sin ninguna duda, en la crisis anterior. Y en ese sentido creo que eso merecía la pena comentarlo. Básicamente, a nivel general, lo que serían datos del sector inmobiliario. Y luego ya entrando un poco más en materia, en MVI, en la metodología de valoración inmobiliaria, el Colegio de Registradores pues, comenzó hace 8 o 10 años, como muchas personas ya de COAPI conocen,
y siempre nuestros desarrollos no están dirigidos al sector privado, están dirigidos siempre a las instituciones. Esto es un desarrollo que hicimos para la Dirección General de Tributos de Aragón, que está hoy en vigor en Aragón, que desde el año 2013 la metodología de valoración inmobiliaria y el core de la aplicación, que es el que establece el valor por el cual los ciudadanos declaran sus impuestos en Aragón, ese core está ahora mismo en el propio gobierno de Aragón y la metodología está en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón desde mayo del 2013. Evidentemente, ¿qué se ha hecho? Pues hombre, una vez que trabajamos para administraciones públicas, inicialmente eran de tributos, pero luego han sido también de valoración patrimonial. Hablamos en este caso de diferentes ayuntamientos que utilizan también MVI para valoración patrimonial. Llega esto por una serie de azares de los equipos de trabajo de los asesores científicos del colegio en MVI que se encuentran en Zaragoza, personal de la propia Universidad de Zaragoza, pues esto llega al conocimiento de los APIs, concretamente de Zaragoza de Aragón, que es donde se empezó a probar y dicen, bueno, pues esto nos puede interesar. Y el Colegio de Registradores pues entiende que merece la pena, que había un gap que había que resolver, que estuvo también en una parte del origen de la crisis anterior y eran los precios de oferta como únicos testigos. Los precios de oferta son inflacionistas por definición y nosotros lo que queríamos es poner algo entre el precio de oferta y las tasaciones. ¿Y qué es ese algo? Hombre, el cruce de oferta y demanda, el precio oficial de las inscripciones. Esto es la gran aportación de MVI. El sistema que hace, pues va a marcar siempre el suelo, va a marcar siempre el suelo inscrito. Y es importantísimo contar con el suelo, porque a partir de ahí, evidentemente, entra el profesional inmobiliario que valora. Por supuesto, MVI nunca ha sido ni pretende ser una herramienta que dé la valoración hecha, porque de hecho no puede hacerlo, no puede suplantar a una tasación porque le falta información para hacerlo. Es decir, MVI no es una herramienta de tasación, es una herramienta para ayudar al valorador, o tasador si lo fuere, a que realice una valoración lo más ajustada posible con testigos reales de inscripción, de cruce, de oferta y demanda. Y eso da siempre el suelo. A partir de ahí, pues es evidente que el valorador, en este caso un agente inmobiliario, que además es la persona que está más a pie de obra siempre, es el que va a conocer de verdad el producto. MVI lo están utilizando también empresas de evaluación de carteras. Entonces, en este sentido, no es lo mismo alguien que valora 5.000 cosas a la vez de una manera automatizada a alguien como el agente inmobiliario que va a ver una cosa, que la conoce muy bien, que conoce ese mercado local que tiene de testigos y que utiliza una herramienta como esta sacándole el máximo partido posible. Yo siempre he dicho, a la vez que funcionábamos muy bien con administraciones públicas, a la vez que ha funcionado muy bien en el mercado mayorista, pero siempre he dicho que si hubiese alguien para quien se ha pensado específicamente esto, al final sería el agente inmobiliario. Esa es mi sensación personal, que como herramienta es de especial utilidad para alguien que va a valorar, no porque le dé la valoración, le va a dar todos los ajustes que necesita y sobre todo esos testigos totalmente reales, pero le va a enseñar muy bien qué suelo tiene en un momento determinado aquello, con la importancia a la hora de la negociación, de establecer el precio en la compraventa. Es decir, las ventajas son inmensas en este sentido. Nosotros tenemos ahora, calculo aproximadamente, veo por cifras, que me han preparado mi equipo, unos 2.500, 2.600 agentes inmobiliarios en España utilizándolo. Se están haciendo aproximadamente un volumen en este ámbito concreto de minoristas, de agentes inmobiliarios de todo tipo, colegio profesional, federación de agencias inmobiliarias, en fin. En este colectivo, en total, aproximadamente unos 6.000 informes al mes. Informes, porque probablemente valoraciones en pantalla que no han generado informes sean muchas más, pero lo que serían informes, unos 6.000 informes al mes. Eso ahora, yo creo que en 2019 eran más, lógicamente se ha notado la evolución del mercado en este sentido. Yo creo que ya no merece más la pena entretenerles, he intentado dar una visión, si hay preguntas luego pues intentaremos contestar en la medida de las posibilidades y si hubiese muchas pues luego más adelante nos las pasaría Jaime, nos pasaréis y nosotros vamos contestando por correo electrónico si fuera necesario en cualquier momento a la persona que haga las preguntas. Voy a compartirles ahora mi pantalla para enseñarles. Aquí, a ver si compartimos. Sí, espero que lo vean bien. Vamos a enseñarles un pequeño
ejemplo de utilización de MVI, de la metodología de valoración inmobiliaria. Vemos aquí en la pantalla unas zonas, digamos, donde se puede apreciar cómo funciona para aquellos que no lo hayan visto, que no lo conozcan. La parte izquierda, la columna de la izquierda, está destinada al tipo de finca que se quiere analizar. Pueden ser viviendas, pueden ser, si no son viviendas, y las dejamos eliminadas, vemos que tenemos locales comerciales, garajes, trasteros o naves industriales. Vamos a centrarnos en vivienda, que lógicamente es la que tiene más opciones y más posibilidades de interactuar. Tenemos la posibilidad de elegir un rango de precios, tenemos la posibilidad de elegir un rango de superficies y tenemos la posibilidad de elegir las fechas de escritura. Es evidente que los testigos no son igual de significativos si tienen 8, 10, 5 años que si tienen 2. En este sentido, por ejemplo, vamos a incorporar pues, desde 2018. Esta sería la parte, insisto, la columna de la izquierda, destinada exclusivamente a parametrizar por parte del usuario los detalles de lo que va a buscar. Qué opciones quiere tener en cuenta para matizar el resultado de lo que ve. Vemos luego la parte superior. Esta parte superior, que estoy ahora resaltando yo con el ratón, nos está pidiendo una dirección. Vemos aquí que yo he elegido Madrid. Podemos, por supuesto, cambiar a cualquier otra zona. Hemos elegido Madrid. Gran Vía. Gran Vía 59. Calle Gran Vía. Inmediatamente el callejero lo vería. 59. No está mal porque el valor debe ser interesante. Superficie, vamos a poner 120 metros, por decir algo. Esta sería la finca que nosotros querríamos valorar. Hemos dado 1950. Vemos un poquito, aquí hay de todo. Lógicamente esta es una zona donde hay de todo. Bueno, vamos a ver un poquito qué nos está mostrando aquí. Nos muestra una pestaña con la calle, una pestaña que dice distancia, es decir, el sistema nos va a permitir acotar distancias. Esto puede tener más o menos interés en función de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si estamos en una zona donde estamos haciendo una valoración de viviendas unifamiliares, pues evidentemente esta distancia de 300 se nos puede quedar pequeña. Pero, lógicamente, cuando hablamos de vivienda con 300 metros cuadrados, tenemos ya unas cantidades, las vemos aquí, de testigos, que son muy significativas. De tal manera que no es preciso aumentar la distancia y probablemente sea necesario reducirla. Vamos a ver un segundito porque me está dando aquí, si podemos eliminar esto, dejarlo así, para que lo puedan ver ahí mucho mejor, yo creo que sí. Vemos aquí, como les decía, las pestañas donde se nos muestra la distancia, el distrito. Aquí evidentemente ya, esto es un distrito enorme, estamos viendo que nos da aquí 5.000 viviendas, no sé si se llega a ver, nos está dando 5.000 transacciones, bueno, pues es evidente que es muy elevado el número de testigos. Y vemos aquí un detalle ya de valoración automática. El sistema nos está ofreciendo ya automáticamente un precio. Y vemos aquí el mapa, si lo ampliamos, observamos cómo nos está dando, vamos a intentar aquí, nos está dando ya el detalle de dónde está nuestra finca, que sería el círculo morado, y nos está dando detalles de todos los testigos que tiene alrededor. Si pinchamos en los testigos, nos está diciendo la fecha de escritura. Insisto mucho en esto, no se pueden identificar de forma unívoca las transacciones. Esto no es publicidad formal porque no podría serlo jamás y sería ilegal hacerlo. De tal manera que nosotros lo que damos es el mes y el año de la escritura, que es más que suficiente a efectos de una valoración o de una tasación. Tenemos la superficie, que en este caso serían 175 metros del testigo, el año de construcción, que nos está dando 1939, el tipo, una vivienda libre, semejos, y el importe de la transacción. Y esto se puede, si lo consideramos adecuado, añadirlo a la selección. Es decir, la finalidad de ver todos estos testigos en estas pestañas, ¿cuál es? Pues elegir mi selección. Yo estoy valorando y necesito elegir mis testigos. Vamos a elegir otro testigo, por ejemplo, otro cualquiera. Pues no sé, aquí vemos otros dos. Vamos a verlos, vemos los detalles y nos los enseña. Una transacción de noviembre del 2019 en Gran Vía 65, aquí hay un testigo. Como son muy pequeños, pues en este caso, al ser muy pequeñitos, estos no los vamos a usar.
No, estos son viviendas, exclusivamente viviendas, pequeñitos. Estos son estudios pequeños que hay también. Es que esta es una zona que tienes muy atípica, porque tienes cosas muy grandes y también existen cosas muy pequeñas, sí. Es una zona que en este sentido puede haber de todo. Esto sería la opción básica de ir seleccionando, pero cuidado, que hemos utilizado valoración automática. El sistema ha elegido una gran cantidad de testigos, porque lógicamente los tiene, y nos está dando aquí en estos módulos grises oscuros, que están al final, a la derecha, nos está dando valores. Y nos está diciendo que en la calle hay 143 testigos, una superficie media de 121 metros, con una antigüedad media que nos está dando aquí muy elevada del 2010 aquí, curiosamente. Debe ser por la zona también, habría que verlo. Esto lo podemos mirar, podemos ver aquí cómo está. Vamos a verlo un poquito. Aquí lo vemos. Y en lugar de ver el mapa, que ya hemos visto las opciones del mapa, vamos a ver los testigos. Si lo vemos, si elegimos la opción de verlo mediante tablas, tenemos la posibilidad de elegir por fechas de escritura las transacciones. Es decir, vamos a coger lo más cercano en el tiempo, 2020. Y decimos, bueno, ahora vamos a ver, hay uno pequeñito que hay aquí de 42,78 metros, pero hay uno de 131 metros. Pues este nos serviría. Este es una vivienda totalmente rehabilitada en 2019, una rehabilitación integral que por eso en catastro es del 2019, porque estoy convencido que esto no, vamos, seguro, no va a ser, aquí veo muchísimos del 2019, no va a ser un edificio nuevo construido, sino que estamos hablando por la zona de rehabilitaciones integrales que hacen que aparezca el año de la rehabilitación, realmente el edificio o los efectos prácticamente es como si fuese nuevo. De hecho, los precios son muy elevados, lógicamente, en una zona como esta. Si nos parece adecuado, lo aceptamos. Ya tenemos 2 testigos. Podemos seguir viendo y eligiendo testigos. Vemos aquí, por ejemplo, otro que es importante en cuanto al número de metros cuadrados, la superficie que tiene, 32. Lo elegiríamos también, de diciembre del 2019. Sería otro testigo más. Bueno, vamos viendo un poco aquí testigos que nos puedan interesar. Pues a lo mejor que también, bueno, estoy eligiendo un poco ya al azar, simplemente para ver qué está ocurriendo. Bueno, pues está ocurriendo que alimentamos nuestra selección de testigos y podemos elegir cómo los ordenamos. Podemos elegir por direcciones para que se vea. Vemos aquí que indica del 1 al 30, 31 al 60, es decir, está dando bloques de 30 números. ¿Por qué lo hace? Si son viviendas, y esto no son naves, no son chalets, no son viviendas adosadas unifamiliares. ¿Por qué lo hace? Porque estamos hablando de superficies de más de 200 metros, que eso hace que los pisos sean singulares, que puedan ser identificados con facilidad y eso hay que evitarlo. Por ese motivo nos está haciendo ver que esto está dentro de un rango, pero no en el número concreto del portal. Ese es el motivo por el que se ve. Y vemos, bueno, pues aquí tenemos 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 euros el metro cuadrado. Lógicamente, estamos hablando de una zona especialmente cara. Aquí la vemos. Lo importante que es, pues, ver en mi selección qué estamos eligiendo. Aquí están nuestros testigos. Y yo digo, vamos a ver, yo tengo esto, pero veo que tengo uno que he cogido que no me gusta, porque evidentemente estamos hablando de 70 metros. Yo tengo algo que he dicho que tiene mi finca 120 metros, luego tener uno de 70 no es lo más adecuado como testigo ahí, sobre todo cuando tengo más que suficientes testigos. Y digo más que suficientes no por estos 4, podemos elegir 8, 10 o los que consideremos. Sí, sí, en la calle hay 143 testigos desde el 2018 hasta el 2021, sí. Probablemente sea por rehabilitaciones que han motivado luego la venta. Han sido rehabilitaciones y venta posterior. Eso es que esta calle hemos elegido una calle que, claro, tiene un movimiento. Esto no es una calle normal ni en Madrid ni en ninguna parte. Es decir, hemos elegido precisamente. Pero bueno, es una calle que también es interesante pues, para verla y poder observar precisamente todo tipo de variaciones del mercado inmobiliario. Estas opciones que estamos viendo, como digo, nos permiten ajustar como queramos. Por ejemplo, si vemos año de construcción, pues decimos, oye, todo aquello que se ha rehabilitado, aquí lo vemos, podemos organizarlo por año de construcción. Podemos elegir por precio en euros metro cuadrado o por precio de transacción. Es decir, oye, si es por precio de euros metro cuadrado, como sabemos más o menos lo que es, vamos a coger testigos de algo que esté entre, pues a partir de 5 o 6.000 euros, en función del tipo de edificio que sea. Vamos a ir un poco eliminando aquello que está en peores condiciones. Esto es una manera de ayudar siempre, como insisto, y no dejaré de repetirlo, de ayudar al valorador.
no es que la herramienta haga la valoración, la herramienta lo que permite es ayudar. Si alguien tiene una diferencia enorme entre la valoración automática que le da y la valoración que está haciendo, no significa que esa persona esté equivocada, pero tiene que estar muy seguro de lo que está valorando, porque si hay una gran diferencia, conviene mirarlo. Nosotros tenemos alguna tasadora que lo utiliza también de control de calidad para sus propios tasadores. Por esto que comentamos, porque los algoritmos que tiene MVI son mucho más complejos de lo que podamos ver a simple vista. Nosotros estamos viendo los testigos y esto que vemos aquí es efectivamente el testigo en el momento en que se hizo, es decir, tenemos que en julio del 2020 en Gran Vía 68 se vendió la vivienda de 131,98 metros, salió a 5.497 euros el metro cuadrado y eso dio una transacción de 725.500. Eso se ha producido así y son los datos que hay. Ahora bien, esto cuando el sistema lo utiliza, ¿qué está haciendo? Lo primero que hace cuando valora es utilizar la metodología Case and Shiller del precio de la vivienda, que solo la elabora el Colegio de Registradores, y cuando tenemos un testigo, como cada 3 meses elaboramos esa metodología, calculamos los trimestres que hay desde el momento en que eso se vendió hasta el momento actual. Pero eso se hace exclusivamente a efectos de valorar de este módulo de aquí, que es el que está valorando, este de la derecha. A efectos de valoración se tienen en cuenta, digamos, estos algoritmos que afectan a los testigos, pero nunca se cambia el testigo y la visualización del testigo por parte del profesional que ve lo que hay. Sin embargo, el sistema, cuando opera por dentro, está teniendo en cuenta otra serie de consideraciones que ajustan. Otro tema muy importante, nosotros queremos, y tenemos aquí una finca de 120 metros, que es la que vamos a valorar, nuestra casa, pero la superficie media, sí, construidos, siempre construidos. En este sentido, el tema, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, aproximadamente el 75 u 80% de las veces los testigos ya vienen del propio registro de la propiedad, en este caso en metros cuadrados construidos. En ocasiones vienen en metros útiles, tenemos unas tablas de conversión con factores de experiencia de millón y medio de transacciones. Y esto se va verificando cada año y se cambia. Realmente los cambios son pequeños porque no hay. Únicamente cuando hablamos de 1 millón de transacciones, pues ya estamos hablando de centésimas que cambia, pero en cualquier caso cada año se va haciendo para pasarlo y pasarlo todo, como digo, a superficie construida. En el registro, siempre en el registro. Es decir, es verdad que hay diferencias entre catastro y registro. Yo vengo del registro y les voy a decir que está mejor. Si viene alguien de catastro, imagino que dirá lo contrario. Bueno, pues esto es evidente. Nuestra experiencia es que no mejoramos utilizando lo de registro. Esa es nuestra propia experiencia por los datos que tenemos, por lo que utilizamos la información registral. Que todo puede tener sus problemas en un momento determinado. Pero nosotros utilizamos la registral. Entonces, en este sentido, insisto, nosotros utilizamos algoritmos que corrigen los valores. Si yo tengo una finca de 120 metros y tengo en cambio unos testigos que he conseguido que tienen de media 163, pues es evidente que tengo que hacer un ajuste. Aquí lo vamos viendo, de 670.000 euros a 628.000. Es decir, el sistema nos ajusta, nos da un valor automático de los metros cuadrados de mis testigos, que me dan un precio euro metro cuadrado. Yo los testigos que he elegido me está diciendo que tienen una media de 5.506 euros por metro cuadrado. Esos son mis testigos que yo selecciono. Y eso me lo va a multiplicar por los metros de mi finca y me va a dar este valor que hay aquí, 670.000. Ahora bien, el sistema que dice, muy bien, pero oiga, si yo tengo 120 metros y la media aquí son 163, pues él está viendo ese algoritmo que hace que los metros, en este caso, como los míos son menores, pues el precio del metro puede subir un poquito. Si son mayores, puede bajar. Eso es lo que va a motivar aquí este cambio. Eso junto con lo siguiente. Yo tengo aquí una antigüedad media de 1900, creo que es 1998 de antigüedad media, pero sin embargo le he dicho que mi finca era de 1950. Luego el sistema también va a equilibrarlo y va a buscar el algoritmo por año de esos testigos que hay para ajustar por año también. De tal manera que eso es lo que explica la diferencia de 678.000 euros, que sería una parte automática, digamos, que es calcular simplemente la media en euros metro cuadrado de mis testigos por la superficie que tenía, nada más, sin mayor historia, pero aquí obran y operan esos dos ajustes que he comentado. Y con esos dos ajustes vemos
que nos está cambiando de 670.000 a 628.000, es decir, que es significativo, está haciendo un ajuste de más de 40.000 euros en la operación. Esto es lo que hace MVI, ayudar a valorar y ayudar a valorar en función de qué, de lo que explica el 90% del valor de una vivienda, que es la localización, sin ninguna duda, por encima de cualquier otra cosa, la superficie y la antigüedad. Eso explica siempre el 90%. Es decir, a partir de ahí lo que tenemos es pues, una vivienda que está mejor hecha, con materiales de más calidad, menos calidad, pero que eso es un 10%. No conviene olvidarlo. Eso en general es un 10%. El 90% lo tenemos aquí ya. Por eso yo decía que no podemos irnos demasiado de los valores automáticos que nos da aquí, salvo que estemos muy seguros que sea una vivienda, pues por ejemplo un chalet adosado, una vivienda unifamiliar grande, que tenga unas características magníficas de jardín, de piscina, bueno, pues ahí sí, ahí el profesional va a elegir y va a decir, oiga, pues yo lo estoy viendo, considero que esto está bien y que a lo mejor vale pues un 25% más de lo que me está diciendo aquí en la valoración. Bueno, puede ocurrir y es perfectamente razonable, pero hay que estar muy seguro cuando se trata de un piso, de viviendas normales, corrientes, donde hay muchas y el sistema me está diciendo algo y a mí me está dando un 20 o un 30% de diferencia. Eso hay que tener mucho cuidado porque probablemente no sea así. En este sentido, nos gusta avisarlo. Nosotros tenemos datos de entorno también. El sistema permite comparar el municipio, la provincia, la comunidad autónoma, aquí lo vemos, podemos darle una serie de datos y todo eso irá a nuestro informe. Todo eso va a ir al final a nuestro informe, lo podemos hacer en Excel, en PDF, si es para dárselo, por ejemplo, a una persona que ha ido a la agencia inmobiliaria, y aquí lo tendríamos. Aquí lo vemos, el informe. Ay, perdón. Aquí estaría el informe. Bueno, pues iría dando una serie de datos de calle, de precios, un valor estimado, valoración automática. Vemos muy importante la valoración. Datos que hemos metido nosotros, cuántos testigos queríamos poner, la superficie media de los testigos, la antigüedad media, precio medio y el importe ajustado por antigüedad y superficie. Aquí veríamos la valoración que nos hace MVI. Ese sería el informe de valoración. Y aquí vemos ya información estadística de la zona, del municipio, la provincia, para que se vea la evolución, precio medio interanual, precio medio por metro cuadrado. Y luego incluso unas tasas de variación por trimestre, por año, a 3 años y a 5 años, una evolución de cómo han ido estas variables, el precio de un metro cuadrado, el precio por vivienda, por transacción de vivienda o la evolución del número de compraventas, para que se vea un poco cómo ha evolucionado el mercado. Esto, en resumen, sería una visión rápida de lo que es MVI. Fácil de manejar, si alguien no lo ha utilizado, yo diría que cualquier persona habituada a valorar en 10-15 minutos la está manejando sin ningún tipo de problema, es intuitiva y tiene a mucha gente ya detrás que ha ayudado mucho en el manejo de la herramienta, ¿verdad? Simplemente me gustaría finalizar comentando algunos detalles de la nueva versión que estamos elaborando. Intentamos tenerla para mediados de año, no sé si será posible, pero bueno, en cualquier caso durante este año se va a poner en marcha. Y es una versión que a efectos de minoristas tiene algunas ventajas interesantes. Una de ellas es el uso de los testigos con el mapa, de tal manera que se pueden poner polígonos en el mapa, algo similar, pues como ocurre en algún portal inmobiliario, se ponen polígonos en el mapa, que es especialmente útil cuando se están haciendo valoraciones de zonas como urbanizaciones, etcétera. Pues eso va a estar disponible. Luego vamos a hacer también que el informe sea parametrizable, se va a poder poner el logo de los usuarios, una de las peticiones que se nos viene haciendo hace años. Creemos que ya la propia herramienta está madura en el uso y que se puede hacer esto, y además vamos a permitir que el usuario parametrice las cosas que quiere que aparezcan. Dentro de lo que hay se le da una plantilla estándar que se parece mucho a la información que ya tenemos ahora, pero el usuario, si quiere, pues puede elegir quitar algo o mantenerlo, en fin, darle su logo, personalizarlo un poco, que esa es la idea. Yo creo que eso va a merecer la pena, sobre todo a efectos de los agentes inmobiliarios, y les va a merecer también incluso la pena los datos de entorno, que van a permitir ahora elegir las variables que se ponen en datos de entorno. Es decir, es básicamente personalización, potencia del sistema, porque realmente lo más importante de esta versión no se ve, y es que hemos estado, como yo digo siempre, a punto de morir de éxito, que es una cosa maravillosa, pero se muere uno igual. Realmente el uso por los grandes valoradores de carteras ha provocado mucho estrés en el sistema,
Es decir, para que nos hagamos una idea, en un año normal, digamos, año 2019-2018, se han hecho más de 2 millones de valoraciones al año con la herramienta. Eso no es un problema si fueran lineales. El problema es que a lo mejor de esos 2 millones, en un mes concreto, igual se han hecho 400.000. Y que en 5 días de ese mes, pues realmente se hicieron 250.000. Y ese tipo de cuestiones son las que estresan al sistema, porque no conviene olvidar que aquí se están haciendo múltiples iteraciones alrededor, todo está geoposicionado, es decir, esto es un proyecto que yo digo siempre de costes muy elevados, donde tenemos equipos con catedráticos de estadística, doctores y catedráticos de economía especializados en actividad inmobiliaria. Tenemos 2 geógrafos en el equipo, desarrollo informático detrás específico, es decir, estamos hablando de mucha gente trabajando aquí. En el Centro de Procesos Estadísticos está conmigo Nacho, que es la persona que lleva el día a día del desarrollo de MVI, de las incidencias, que es la persona que está, ya digo, al corriente de todos los detalles de cómo va evolucionando la herramienta. Tenemos alguna persona más dedicada a esto y tenemos además todas las personas que están en contacto permanente con las 1.100 oficinas de los registros, dado que cada mes recibimos toda la información de estas oficinas y todo eso debe ser chequeado, se valida, es decir, aquí estamos hablando de un proyecto a mucho tiempo, a muchos años vista, es un proyecto donde la confianza de las entidades que lo han contratado son las que han permitido, por ejemplo, las inversiones que estamos haciendo este año en una herramienta que ahora mismo va a coger una potencia que no tenía estructuralmente, que no se va a notar tanto desde el punto de vista de un agente inmobiliario que la usa por fuera, pero que por dentro su capacidad y su potencia se va a incrementar mucho. Y todo eso es para dar fiabilidad a las herramientas que tenemos. Pero evidentemente tiene unos costes elevados y requiere esa financiación porque si no, en la práctica sería imposible e inasumible ya por el colegio o por cualquier entidad. Nosotros, como bien saben, no somos una entidad privada que hace software, eso no es así. Esto es un proyecto del colegio, el Colegio de Registradores presta muchos servicios y este es un servicio profesional que nos ha parecido que merecía la pena. Pero realmente nosotros no tenemos la flexibilidad de las empresas privadas, no es posible, pero dentro de nuestras posibilidades intentamos ofrecer servicios que en la práctica son únicos por el tipo de información que se está tratando. Y yo creo que por mi parte... Los metros cuadrados. Bueno, vamos a ver, efectivamente, normalmente no están los metros comunes, pero a veces sí que lo están. Aquí dependemos exclusivamente de la información que nos llega de la oficina del registro. Y en este sentido, esto también tiene que ver con la propia escritura. Aquí arrastramos algo que es lo que llega de fuera, es decir, no podemos olvidar de dónde viene esto. Esto no es un registro administrativo. Esto viene del notario que está indicando una serie de cosas. Del notario toma nota el registro y a partir de ahí nos llega a nosotros. Nosotros tenemos filtros por superficies, útiles, construida, edificada, total. Tenemos tablas para filtrar eso en función de las diferentes naturalezas. Lógicamente no es lo mismo cuando hablamos de naves industriales, las superficies como vienen, que cuando son viviendas. Todo eso lo filtramos, pero es evidente que al final estamos partiendo de algo que es la escritura del notario que está en el registro. Entonces hay veces que puede ocurrir que estén los metros comunes y no podemos saberlo. Eso puede ocurrir. Por eso digo, insisto mucho en esto, esto no es una herramienta de tasación, esto es una herramienta de ayuda al valorador. Tiene las ventajas que tiene, que son muchas, pero tiene sus limitaciones y sus inconvenientes, sin ninguna duda. Bueno, en este momento no. En este momento no. Es verdad que a nivel de referencias catastrales existe un dígito que habla de la calidad también. Esto es un tema que estamos viendo como incorporación futura. En este momento no. Hay que tener en cuenta que esto siempre es muy delicado. Esto siempre es muy delicado porque al final el valorador tiene que ver aquello. Por eso insisto mucho en lo que estamos diciendo. Es decir, esto no te va a dar la solución y va a decir, oye, porque es que si te da la solución, entonces cualquiera se pone y lo hace y ya no se necesita ni el profesional de valoración, que es absurdo. No tiene sentido. Esto lo que va a hacer es ayudarte a definir un mercado y cuál es ese límite del mercado por debajo. Muy importante, el límite por debajo. Entonces, a partir de ahí, el valorador verá cómo está esa casa en ese momento. Que diga, esto se hizo, las transacciones son estas, por la zona está así, pero bueno, ¿esto cómo está en función de la zona? ¿Y cómo lo veo yo?
Y a lo mejor, tal como lo veo yo, digo, bueno, pues esto es un 15% más porque está magníficamente hecho, son unas reformas integrales modernas, las calidades son medio altas, bueno, pues en ese caso, pero eso ya es un criterio del propio valorador. No es una herramienta que te pueda hablar de esos factores hedónicos porque no los tenemos. La realidad es la que es y nosotros contamos lo que hay, lo que no hay, pues no lo tenemos. Sí, no sé si hay alguna cuestión. Buenos días, soy Juan de Tejeiza. ¿Podría Sí, hombre, es evidente que esto se aprecia en las viviendas de nueva construcción. Todo lo que se ha construido a partir del año 2000 se ve que el valor sube en la medida en que esos anejos, el trastero, la plaza de garaje, la superficie que tenga de jardín, piscinas, etcétera, bueno, pues todas esas cosas, pero fundamentalmente trasteros y plaza de garaje con anejos propios, eso evidentemente mejora el precio. Insisto, no es una mejoría enorme, volvemos a lo que yo comentaba antes. Al final, los parámetros que delimitan el precio de algo y el 90% del precio son localización, superficie y antigüedad. Buenos días, no sé si se me oye, soy Juan Martínez, API 1563 de la inmobiliaria de Tejeiza. Sí, ¿se me oye? ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí, vamos a dejar de compartir pantalla. Dejemos de compartir pantalla ahora. Sí, no, el tema de novedades era lo que he comentado sobre todo de la próxima versión, que a nivel de vosotros, de los agentes inmobiliarios, pues va a ser básicamente la posibilidad de selección de zonas mediante polígono dibujado directamente en la pantalla. Y luego el tema de la parametrización de los informes, que también da una mejor imagen con los propios clientes particulares. Y también los datos de entorno, que van a tener, en este caso, pues más flexibilidad a la hora de elegir unas cosas o elegir otras. Hay alguna variable más y sobre todo las que hay se pueden elegir. Eso en cuanto al mercado minorista. Luego está la parte que no se ve, que es que la herramienta va a ser más robusta y más potente para evitar problemas. En el caso de los minoristas se ha notado menos, pero en el caso de mayoristas sí que lo hemos notado, hemos tenido más problemas y lo que estamos intentando es que en un momento dado la herramienta pues no colapse y tengamos que estar días enteros derivando, haciendo pues eso lo posible para que la gente trabaje en unas condiciones que ya no serían óptimas como las que tienen ahora, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que hay una parte que se ve y otra parte que no se ve, que es de robustez de la propia herramienta. Como una novedades. pregunta. Sí. Sí. Hola, soy Juan de Tejeiza. ¿Se me oye? ¿Se me oye o no se me oye? A ver. Claro, eso es importante. Como hemos comentado antes, lo decíamos antes del comienzo de la sesión, nosotros, como Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores, estamos recibiendo una información que es verdad que es de un registro jurídico, pero que es un tratamiento masivo informático. Y en ese tratamiento masivo informático es evidente que hay que realizar muchas valoraciones, que tenemos rangos máximos y mínimos de euros precio metro cuadrado, rangos específicos de superficies. Hay una serie de cosas que hacen que si llega un dato que no sea coherente, esa información no esté. Eso normalmente es marginal. La inmensa mayoría de operaciones están siempre, pero puede ocurrir que en un momento determinado, en una urbanización concreta, pues haya 4 o 5 operaciones, por poner un ejemplo, que no entraron, que no pudieron entrar porque realmente si hubiesen entrado estarían distorsionando los datos de la zona. Eso puede ocurrir. También debemos tener en cuenta lo que es el registro de la propiedad. El registro de la propiedad no es catastro. Catastro en un momento dado, alguien le dio, es un registro administrativo. El registro de la propiedad no lo es jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Que califica las escrituras que está recibiendo y que en un momento dado puede devolver la escritura, puede y lo hace.
y se devuelven escrituras normalmente a las notarías. Esto no es algo absolutamente raro, ni muchísimo menos. Se devuelven y en función de eso la demora hasta que vuelva esa escritura puede ser de 15 días, pero también puede ser de 3 meses. Eso puede ocurrir perfectamente. Es decir, que cuando dicen que no están todas las transacciones, hombre, están todas las transacciones que cumplen los criterios de fiabilidad que nosotros tenemos configurado en nuestro propio sistema y parametrizado y probado, evidentemente. Si no estamos seguros porque hay algo que se nos sale de rango, que insisto, los rangos están muy estudiados a nivel de comunidades autónomas, de capitales de provincia, es decir, no estamos hablando de rangos genéricos ni mucho menos. Dejamos unos márgenes de euros metro cuadrado, por decir algo, amplísimos, que van a cubrir casi toda la casuística, pero es verdad que si hablamos de un chalet de La Moraleja, pues puede ocurrir que se quede fuera, que se salga de rango. Eso puede llegar a pasar. Es decir, luego sí. me preguntan No, claro, claro. Cuando esto hay que matizarlo. Evidentemente en España las compraventas anuales son las que son. Son 420.000. ¿Qué ocurre? Que los grandes valoradores de carteras lo que están haciendo es valorando, por ejemplo, activos de la Sareb, que tiene centenares de miles y a lo mejor se valoran varias veces al año. Y la Sareb se lo encarga a varios valoradores a la vez. Es decir, se están repitiendo valoraciones de las mismas fincas. ¿Esas valoraciones siempre serán iguales? Pues no. No serán iguales porque cada trimestre habrán entrado pues igual 100.000 transacciones más que van a modificar la valoración anterior que había. Por eso se hace y por eso muchos de los grandes valoradores lo están haciendo cíclicamente para mantener los activos que ellos tienen encomendados. Estamos hablando de decenas de miles, habitualmente mantenerlos, en este caso, bien valorados, entre comillas, muy actualizados, lo máximo posible durante cada uno de los trimestres. Y eso provoca que, aunque en España se venden, ahí se han vendido de hecho 420.000 viviendas el año pasado, pues a la hora de valorar así, han podido ser 2 millones. El año pasado concretamente no lo he visto, pero entre 1,5 millones y 2 millones, y en algún año anterior han superado claramente los 2 millones. Es un poco más o menos el entorno de número de valoraciones. muy bien, pues muchísimas gracias. Si no hay más que... Yo creo que era lo que queríamos comentar, un poco cómo está el mercado en una panorámica general de compraventas y de hipotecas, y luego ya pues en MVI algunas novedades y aprovechar para conozcan un poco la herramienta pues aquellos que no lo hayan visto. Muy bien, muchísimas gracias. Cualquier pregunta que vaya entrando la recogeremos y se pasará al Colegio de Registradores si no somos nosotros capaces de contestarlas, y se dará traslado a cada una de las personas que están apuntadas en el día de hoy. Muchísimas gracias. Me repito, José, por vuestra presencia aquí en el colegio para explicar este fantástico herramienta de ayuda al agente inmobiliario, que no es más que eso, no Gracias a vosotros. no se pretende sustituir ni mucho menos, sino ayudar. Y estaremos en contacto. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Vamos a el vídeo.
Así, vale. Bien. A ver, es que se ha realizado el cambio de un ordenador al otro. A ver, un segundo. A ver. Mira, Mar, mira a ver si se oye. ¿Se oye? Sí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Bien. A ver si ahora ya esto si ya funciona bien. Perfecto. Al hacer el cambio del ordenador del Colegio de Registradores aquí, cambiamos la aplicación y bueno, pues al parecer el audio se ha apagado. Estábamos comentando que en esta segunda parte y la tercera vamos a ver lo que es la herramienta TASAPI, la herramienta de valoraciones del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, que ha realizado para todos los agentes de la propiedad y asociados. Dentro de la tercera parte vamos a ver lo que es un CRM, que es una pequeña aplicación que hemos creado para ofrecer herramientas de tasación a los peritos para poder ver datos de sus compañeros, pues por si quiero hacer una valoración y veo que un compañero ha hecho una valoración similar, puedo ponerme en contacto con él, puedo hablarle, puedo solicitarle ayuda. Bueno, pues digamos que vamos a hacer una especie de CRM colaborativo para que todos los peritos puedan tener todo tipo de información. En cuanto a lo que es TASAPI, que es esta segunda parte, pues vamos a ver lo que es un ejemplo ya realizado, para ir rápido, porque si no tendríamos aquí bastante tiempo con la aplicación. Y hemos empezado con lo que es la diferencia entre el testigo y la tasación. El testigo es una base de datos de TASAPI. Esta base de datos se nutre con las tasaciones que realizan los peritos y además con las tasaciones que se visan, en concreto, actualmente en el Colegio de Madrid. Pero también se están incorporando datos de testigos del colegio, por ejemplo, el de Castellón, que nos está remitiendo pues, sus tablas estadísticas sobre datos de testigos para que sus colegiados puedan utilizarlos a la hora de elaborar sus informes de tasación. En cuanto a lo que es testigos, pues es algo sencillo, tiene un alta donde hemos mejorado la geolocalización. Actualmente todos los testigos se tienen que geolocalizar para evidentemente luego poderlos ubicar bien dentro de lo que es el informe de tasación en la selección del testigo. Hay un campo importante que hemos puesto que es una descripción breve, que es la descripción breve que lleva el testigo dentro del informe. Yo puedo poner el testigo, que puedo cogerlo de diversas fuentes, de muchísimas fuentes, veremos que hay fuentes por todos los sitios donde podemos coger testigos, pero luego yo puedo hacer una determinación en función del número de los datos descriptivos del testigo. ¿Bien? Tenemos la opción de mis testigos, donde yo puedo ver aquí todos mis testigos, los testigos que yo he realizado, donde puedo modificarlos, puedo ver en todo momento pues, en qué estado se encuentra. Aquí era lo que hablaba de la geolocalización, ya la tenemos aquí que aparece. Y luego en la base de datos, directamente en la tabla, pues nos va indicando pues, los datos sobre mis testigos. En concreto, pues si en alguno de los testigos que tengo le falta algo, por ejemplo en este le falta la dirección, pues nos lo está marcando con un código de color. En este caso nos dice que es un testigo que está en amarillo porque no hemos puesto la dirección. Entonces, para utilizarlo en un informe de tasación, luego puede inducir a error. Si estuviera en rojo, significaría pues, que no hemos puesto pues, a lo mejor el precio o los metros cuadrados, por lo cual el testigo no sería válido para poderlo incorporar en alguna de las valoraciones. Y por último, puedo consultar. La consulta es una consulta avanzada, tengo una consulta avanzada donde yo puedo buscar por cualquier campo, puedo decir, pues, por ejemplo, que quiero buscar, como hemos escogido el ejemplo anterior del centro de Madrid, pues quiero buscar por el 28013 y aquí nos indica pues todos los testigos dentro de TASAPI, estamos hablando dentro de TASAPI, todos los testigos que tiene TASAPI sobre el 28013. Los puedo colocar por valor, por superficie, por la dirección, localidad, testigo, incluso por la fecha. Aquí tenemos testigos pues, recientes del 2020, con su valor y con su superficie. Puedo verlos
y comprobar pues, el perito que lo haya dado de alta, en este caso es el número de API el 7018, que ha dado de alta pues, con estos datos, y bueno, pues si hubiera puesto una descripción, saldría la descripción y los anexos. Nos indica la localización. Igual que en el caso del MVI, las localizaciones siempre suelen ser bastante grandes para no ubicarlo exactamente el testigo. Esto en cuanto a lo que es la parte de testigos. Nos vamos a la parte de tasaciones. En la parte de tasaciones empezaríamos con el alta del informe. El alta del informe es importante porque aquí nos solicita la referencia catastral. Al solicitarnos la referencia catastral, lo que hace es que el informe de tasación recoge los datos de catastro, los datos públicos del catastro, y nos los incluye ya directamente en la tasación, además de dotarnos pues, de una imagen descriptiva del inmueble, etcétera, ¿vale? Como he dicho antes, vamos a ir a un ejemplo ya realizado, porque si no, no nos da tiempo a estar aquí haciendo un ejemplo completo. Nos vamos a mis tasaciones, aquí aparecen todas mis tasaciones, donde además están localizadas con un pequeño icono al principio, donde nos dice pues, el tipo de bien del que es el informe. En este caso, pues aquí hay un solar, viviendas, locales, naves. Bueno, pues vamos a coger un ejemplo, que es el ejemplo que siempre utilizamos. Le damos a la opción modificar y aquí entraríamos en lo que es la aplicación de TASAPI. Aquí entraríamos en todos los pasos que hay que completar en cuanto al TASAPI. Igual que al testigo, tenemos la geolocalización, donde lo que nos está ubicando es el bien de una forma exacta, para que no haya errores a la hora de utilizar las calles, pues que haya un error tipográfico, por lo cual ya la calle sea distinta, el código postal no coincida, porque TASAPI es muy importante el código postal. Dependiendo del código postal que estemos utilizando, es el código postal donde nos va a localizar, geolocalizar luego todos los testigos. Entonces, el informe, o sea, lo que es la tasación, pues empezaríamos rellenando los datos sobre el solicitante, el número de expediente, finalidades, que son los datos del juzgado o del particular que nos haya solicitado la tasación. Tenemos aquí un campo importante. Bueno, todos los campos tienen una ayuda, que vemos aquí, que es una interrogación, donde cuando pues, situamos el ratón sobre ella, lo que vemos es una breve explicación de lo que se está solicitando en el campo, ¿vale? En cuanto a lo que es el otro código postal, lo que nos está haciendo es que la tasación, yo puedo estar haciendo una tasación de un inmueble que está en un código postal específico, y a lo mejor no tengo testigos en ese código postal, pues porque es un pueblecito donde no existen testigos, pero sin embargo en otro código postal cercano, pues sí puede existir testigos. Lo que yo haría sería incluir aquí, en este donde pone otro código postal, incluiría el segundo código postal, y la tasación lo que me haría sería buscar testigos tanto en el código postal de la tasación como en este segundo código postal que he solicitado. Es para esos casos donde no existen testigos y buscamos en otro sitio. Luego nos pide la zona, subzona, bueno, el año de construcción. Aquí era lo que he indicado al principio. Cuando yo doy de alta y le pongo la referencia catastral, por ejemplo, el año de construcción me lo va a introducir automáticamente, al igual que la superficie, me la va a introducir automáticamente. Aquí vemos que yo he introducido la referencia catastral y además nos da una imagen, la imagen de catastro sobre el bien inmueble. Esta imagen es importante porque podemos comprobar en todo momento si coincide el inmueble con lo que estamos tasando y con la referencia catastral. Luego tenemos, aún así, una descripción según el registro de la propiedad, donde ya podemos aquí introducir, es un campo libre donde podemos introducir todo lo que queramos, con la información que venga del registro de la propiedad. En esta pantalla también decir que tenemos accesos, en el momento que yo le doy acceso a la cartografía, pues me da toda la información cartográfica del inmueble. Luego sería todo guardar imagen como, y todo eso luego lo voy añadiendo al informe, sin ningún tipo de problema. Seguimos avanzando en los pasos. La segunda parte es la localización y el entorno, donde bueno, pues nos piden datos sobre la localización del bien que estamos tasando.
Hemos añadido una cuestión porque aquí pedíamos población de derecho, densidad de población, evolución de la población. Entonces hemos añadido un pequeño script del INE, donde simplemente con poner pues, la zona, la población donde estoy buscando, pues aquí me va saliendo más o menos las opciones de datos que tiene el INE sobre esta zona. Entonces, pues, por ejemplo, si cogemos las Rozas de Madrid, que es donde está, vemos un pequeño gráfico de la evolución que está teniendo la población, nos está indicando el total, por lo cual ya podríamos aquí directamente, población de derecho, pues poner los 96.113 habitantes, y nos está diciendo que la evolución, bueno, pues está, es creciente, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, TASAPI estamos últimamente dotándoles de herramientas de ayuda para que en todo momento el perito, sin tener que mover de su escritorio, pueda acceder a todas las informaciones que se le está pidiendo en el informe de tasación. Seguimos con el entorno, con la conservación, con los equipamientos, con las comunicaciones. Es importante que cada vez que hagamos una modificación o cada vez que rellenemos un campo y vayamos a pasar a cualquier otra de las partes del menú, siempre grabemos el paso, porque si no TASAPI no sabe si estoy anotando o estoy grabando directamente en el informe lo que ya quiero. Sí, el tercer paso sería el edificio y sus elementos. También tengo que explicar que cuando yo he seleccionado en el alta que es una vivienda, estas pantallas, la localización en el entorno y el edificio y sus elementos, me las adapta para lo que es una vivienda. Pero si yo selecciono un solar, estas pantallas evidentemente no me va a pedir el edificio y sus elementos, me lo va a cambiar y me va a pedir otros datos que son los datos relativos al solar, al igual que en local, al igual que en oficina, pues nos va cambiando los datos que solicita para el informe. Aquí en concreto, como es una vivienda, nos pide el conjunto, la distribución. Vuelvo a insistir que tenemos las ayudas siempre en amarillo, donde nos dice qué nos está pidiendo el campo. La cimentación, las estructuras, muchas de ellas ayudan en cuanto a lo que es las tipificaciones que se están solicitando y las más normales de uso. Luego tenemos las determinaciones en el elemento, pues como es una vivienda, pues no sé, ya los dormitorios, los baños, aquí puedo indicarle pues el número, le puedo indicar el suelo, las paredes, los techos en función de lo que tenga. Y por último, las características generales. Estas características generales son las que luego saldrán en el informe, pues indicando pues las características que tiene el inmueble. Vuelvo a repetir que siempre que hagamos cualquier cambio, ponemos aquí, por ejemplo, piscina cubierta y ponemos aquí montacargas, siempre tenemos que grabar el paso y seguir, para que esos datos se incorporen en el informe. Nos vamos al cuarto paso, régimen de tenencia. Nos decimos que es una vivienda libre, una VPO, una VPP, o es un edificio catalogado, le decimos quiénes son los propietarios, el título de propiedad, si hay una tenencia, ocupación, el título de ocupación, los derechos reales. Pasamos a la información de mercado. En la información de mercado nos pide la oferta, la demanda y la revalorización y nos da unos datos estadísticos sobre la zona que hemos seleccionado. Si yo estoy realizando la tasación en Cádiz, pues me saldrán la evolución de mercado en Cádiz y el precio de venta de vivienda libre en España de la zona de Cádiz, ¿vale? Entonces nos irá indicando pues todos los datos para que nosotros podamos ir viendo qué tipo de evolución tiene en todo momento y en qué estado se encuentra en la evolución del mercado para poder poner esta información. Voy a superficies, como he dicho, la de catastro, esta será una superficie que será automática en el momento que pongamos la referencia catastral. Si no la ponemos, nos lo dejará en blanco y la tendremos que poner nosotros. Aquí es un campo obligatorio, es la superficie adoptada. Yo tengo tres tipos de superficie, la registral, la de catastro y la comprobada por el perito. Y de esas tres, al final adopto uno y puedo decir las observaciones de por qué he adoptado esa superficie. Esta superficie de aquí será la importante porque es la que hace base de cálculo para luego todo el tema del método de valoración que vayamos a elegir. Me voy a la documentación y comprobaciones. Dentro de documentación y comprobaciones, pues tengo pues, los datos que yo voy a incorporar, la nota simple, el croquis del inmueble, el certificado catastral. Aquí tenemos una segunda fotografía, esta induce mucho error. Esta fotografía está puesta
es una fotografía donde yo, si no tengo la referencia catastral, porque es lo que sea, una finca en el monte y no he encontrado la referencia catastral, yo lo que puedo hacer es incorporar en el informe, en la página principal, una imagen, que es una imagen que he tomado yo. Ya no sería la del catastro, sino sería una mía. En ese caso, es aquí donde deberíamos de ponerla. Luego nos vamos a las comprobaciones, y luego las condiciones, las advertencias, las observaciones. Aquí ya de por sí hay un campo siempre fijo, que es el perito submanifiesta bajo su promesa de decir verdad. La fecha del inmueble, que es importante, y la fecha del informe de tasación. Una vez llegados a este punto, ya hemos terminado lo que es el informe de tasación. Ahora solamente nos falta utilizar los métodos. Como he elegido una vivienda, ya el programa me dice que puedo utilizar estos 3 métodos: el método de comparación, el método de coste de reposición y el método de valor máximo legal, VPO. ¿Vale? Si yo elijo un solar, pues estos métodos me cambian, me pondría el de comparación y el de rentabilidad. Bueno, pues nos pondrían otros tipos de métodos que son distintos y que son en función de la tasación que yo estoy realizando. Como he elegido una vivienda, que es el caso del ejemplo que estamos tomando, me pondría el método de comparación. Aquí tengo los testigos, ¿vale? Una novedad que hemos hecho en cuanto a lo que es el método de comparación, en cuanto a lo que son los testigos, es dotarlos, cuando son testigos propios nuestros, de un campo, este campo, donde yo puedo poner una explicación. Quiero decir, si yo he cogido un testigo de un perito que no ha puesto ninguna explicación sobre el testigo, pero yo quiero dar una explicación de decir, bueno, pues ese testigo actualmente se encuentra pues en rehabilitado o en rehabilitación, o va a variar el precio, va a variar, bueno, también puedo decirle que en función del coeficiente que yo he cambiado, pues por ejemplo, si el coeficiente que estoy utilizando es por superficie, por antigüedad, por situación, pues aquí le puedo poner la aclaración. Yo este testigo pues le estoy utilizando, pues aunque la ubicación está en otra zona distinta, pues se utiliza pues porque no existen testigos en el mercado de la zona del bien que se está tasando. Puedo poner todo tipo de explicaciones. En este método comparativo podemos recoger testigos de varios sitios. Tenemos una conexión al MVI, que es el programa que hemos visto para que el perito pueda realizar una comprobación pues, de todos los testigos que ofrece MVI. También podemos coger los testigos de TASAPI. En este momento, si yo le pongo los testigos de TASAPI, aquí me saldría por código postal, por el primer código postal, que es el de la propiedad. Aquí me diría directamente, bueno, pues que ha seleccionado dentro de lo que es el código postal 28232, pues ha estado seleccionando pues todos estos testigos. Poder meter los testigos dentro de la tasación es tan simple como que yo aquí puedo verlos, si son de TASAPI, y simplemente con seleccionarlos y darles a aceptar, ese testigo se me añadiría dentro de la cola de los testigos aquí. Este sería el último que he introducido. Entonces, una vez que yo he introducido el testigo, es importante pues, que yo le pueda poner la descripción y luego utilizo el coeficiente. El coeficiente siempre hay que utilizarle, o sea, yo cuando meto los testigos siempre tengo que meterle el coeficiente. Si quiero dejarle el 1, pues le dejo el 1, si no quiero hacer ningún tipo de valoración del coeficiente, ¿vale? Pero siempre tengo que ponerlo, porque si no el programa no sabe si el testigo se va a formar parte del cálculo o no va a formar parte del cálculo. Simplemente está puesto ahí pues, por mera información. Entonces, siempre hay que utilizarlo. Una vez que yo lo he utilizado, le he puesto el coeficiente, aquí me va a dar el importe. Este importe de tasación va a ir en función de los coeficientes, metros cuadrados y precio de la vivienda. Entonces, por ejemplo, si yo lo voy subiendo, veo que el precio de la tasación se va modificando. En función, pues le puedo decir que este lo modifico por situación. Aquí siempre nos va diciendo un valor, o sea, nos dice la superficie que estoy tomando de la tasación, el valor homogeneizado y el tanto por ciento de ajuste de testigos. Yo los testigos los puedo ajustar pues en función de decir, bueno, como a lo mejor he metido muchos testigos y tienen pues metros cuadrados distintos o
o valores metro cuadrado distintos o que se van o que se vienen, se suben por encima de la tabla o se bajan por debajo, yo puedo calcularlos poniendo el tanto por ciento de ajuste del testigo. En ese momento me indicaría los testigos mínimos y los testigos máximos, el metro cuadrado, para que yo vea dentro de los testigos los que por ejemplo aquí me está indicando que 2 testigos se me están quedando por abajo y otro se me está yendo demasiado por arriba. ¿De acuerdo? Cualquier modificación que haga en el método, siempre es importante grabarla. Si no se graba, el sistema no adopta ese testigo como tasación. Aquí, por ejemplo, vemos que ya han variado, sigo teniendo testigos por encima y testigos por debajo. Tan simple como luego ir ajustándoles, ¿vale? En función, ¿vale? Pues para ver que me van entrando, es una pequeña ayuda para que el perito pueda ir viendo pues, los testigos, la idoneidad de los testigos, si es necesario poder meter algún testigo mejor o peor, o quitarlos, o bueno, pues hacer un poco lo que el perito ya estime oportuno. Y por último, dentro de lo que es TASAPI tenemos la importación de los testigos del MVI. Hemos visto en la explicación anterior que el MVI da un informe que es un XML y ese XML pues tiene unos datos donde yo puedo incorporarlos. La incorporación de los testigos pasa por grabar ese archivo que extrae MVI de los datos que yo he seleccionado, los meto dentro de lo que son los anexos a la tasación y luego, una vez entrando aquí en testigos externos, pues aquí vemos que estos testigos son del MVI y me va indicando, pues, bueno, pues el valor, la superficie y el precio indicado. Tan simple como cogerlos, igual que en TASAPI, aceptarlos y, acto seguido, método de comparación. Aquí habríamos aceptado, este sería el testigo, bueno, todos son pruebas, este sería el testigo de MVI. También vuelvo a insistir, hasta que no le ponga yo el coeficiente, no me va a formar parte de aquí, de lo que es el importe de valoración. Y cada vez que meto un testigo, pues simplemente con grabar se queda metido dentro de la tasación, ¿vale? Y ya se nos queda adoptado. Pues aquí, como he metido este testigo, que es una prueba bastante, porque dice que el valor del metro cuadrado son 39.000, ¿vale? Pues bueno, pues se nos quedaría un poco en esta función. Aquí no geolocaliza, solo aquellos testigos que estén geolocalizados. Testigos geolocalizados son los últimos que estamos dando de alta dentro de los testigos de TASAPI, que ya llevan la geolocalización. TASAPI, como tiene una base de datos desde el 2008, pues en aquella época todavía no se geolocalizaban los testigos, por lo cual muchos testigos no se geolocalizan, y cuando yo los puedo utilizar no aparecerían aquí. En este caso sí aparecen todos los testigos que tenemos geolocalizados, ¿no? Aquí ya nos está dando el importe de la tasación y aquí me da 2 opciones. Si se imprime dentro del informe va a salir este método, que es el método de comparación, y si voy a adoptar este informe, este método. ¿Por qué se piden estas cosas? Porque yo puedo, como he dicho que es una vivienda, aquí me piden me da 3 opciones de métodos de valoración. El de comparación, el de reposición y el de VPO. Si fuera una VPO, pues yo tendría que decir que a lo mejor quiero incluir este informe, pero además el que voy a adoptar es el de VPO, porque por ley estoy obligado a adoptar el de VPO. Entonces, yo aquí quitaría lo de se adopta, porque sería el de VPO el que se adopta, pero sí diría que quiero que en mi informe aparezca pues el método comparativo, pues para que se pueda ver el valor de una vivienda a precio de mercado actual. Luego tenemos ya por último 2 campos, que en la última reunión que tuvimos se nos solicitó, que fue un título de explicación a la tasación, y un texto, donde yo puedo decir pues, que el perito ha realizado la tasación pues, con los métodos tal, los testigos han utilizado de tal sitio, de tal fuente, se han utilizado unos coeficientes pues, en función pues, de los valores. Yo puedo dar toda la explicación que yo quiera, que luego aparecerá en mi método de valoración. Si vamos al coste de reposición, pues es lo mismo, un coste de reposición donde yo puedo indicar la superficie, aquí ya me va cogiendo algunos valores ya de lo que es la tasación normal,
y aquí pues ya le voy diciendo el coste de reposición bruto o nuevo, me va solicitando datos, voy realizando los cálculos y al final pues también nos dará un precio de tasación. Aquí me dice que ya he adoptado el método de comparación, que era el anterior, el método que he realizado antes, y aquí me dice si quiero que se imprima, también puede salir en el informe este método, el método de reposición, y si es el que adopto. Si adopto este, tengo que quitarle en el de comparación la adopción, porque no puede adoptar los dos métodos Casapi, solo puede adoptar uno. Puedo imprimir los tres métodos, pero solamente tengo que adoptar uno. Y aquí tendría el de VPO, donde bueno, pues nos dice la superficie útil, el módulo de vivienda, nos hace los cálculos y también nos da lo mismo. Se imprime y se adopta. Aquí tenemos el informe de rentabilidad, que es uno que estamos preparando ahora, que es un informe de rentabilidad donde se va a dar una opción de que yo una vez que he hecho el método de comparación, pues de una vivienda me da un valor, veo el cálculo, aquí se va a calcular la hipoteca, se van a calcular los gastos, se va a calcular, y entonces puedo ver el precio de alquiler que está en la zona y me indica por la rentabilidad que nos puede estar dando pues esta vivienda, y se hará un informe aparte de rentabilidad que se podrá entregar al cliente pues para que pueda tomar la decisión de adquirir la vivienda para invertir o lo que sea. Luego, por último, tengo el ajuste de valores. El ajuste de valores significa que yo una vez que he realizado la tasación, pues a mí me da un método, un precio, utilizando el método, en este caso, el método de comparación, me ha dado este precio, y yo este precio le puedo apreciar o depreciar en el tanto por ciento pues que yo estimo oportuno. Y siempre es necesario, aquí ya pongo una advertencia específica, decir que si utilizo los ajustes de valor tengo que justificar por qué he utilizado esos ajustes. Me daría un precio y lo mismo, si adopto ese valor, significa que aunque yo haya hecho el método de comparación, si luego lo he ajustado, el valor que yo estoy adoptando en la tasación es el que estoy expresando aquí en el ajuste. Y por último tenemos las imágenes. Dentro de las imágenes, pues nada, simplemente es incluir las imágenes con una serie de especificaciones, siempre que son JPGs, PNGs y GIF necesarios, y que a ser posible no ocupen más de 2 megas la fotografía, porque si no el servidor se nos está llenando de imágenes y es imposible gestionarlo. Aquí quiero hacer una aclaración que muchos de los problemas que están teniendo todos los usuarios de Tasapi es que cogen normalmente a lo mejor una imagen de Google, la traspasan, la guardan en el archivo, pero es que Google cuando guarda esa imagen, la mayoría de las veces la guarda como un PDF. Un PDF no es una imagen, por lo cual no se incorpora dentro de lo que son las imágenes. Cuando yo le doy a examinar, me sale mi disco, mi ordenador, y puedo seleccionar las imágenes, una o todas, le doy a subir imágenes y entonces me aparecerían aquí. Estas serían las imágenes de la vivienda. Esto es en cuanto a lo que es el informe. Si nos vamos a mis tasaciones, vemos que dentro de lo que es el informe, que es este, que estoy yo realizando, puedo modificar, puedo incluir los archivos. Aquí es donde he dicho que tendría que incluir el archivo, que sería este, report.xml, que son los testigos que he seleccionado del MVI. Una vez que los he grabado aquí, ya me pasarían a formar parte de nuestra tasación. Tengo que dejar claro que estos testigos solamente son para la tasación que se están realizando y son temporales, se quedan solamente en la tasación, no se almacenan en ninguna base de datos, ni aparecen guardados, ni se guardan en Tasapi, ni se guardan en tasaciones, ni se guardan su ubicación, nos diría la solicitud, quién la ha realizado, nos daría datos pues, del inmueble que estoy realizando, y me daría pues todo, la ubicación, la identificación de la localización en el entorno, las superficies, aquí me va indicando las características que tiene, me va indicando el régimen, tenencia de ocupación, y aquí me van saliendo ya el método de comparación, que es el que yo he adoptado para realizar, y aquí me aparecen los testigos que está poniendo. Me sale la descripción, me sale los datos, aquí me sale el mapa, me sale el precio homogenizado, toda la información que salga, y aquí me sale el valor del inmueble en comparación. Valor de tasación, aquí me sale el valor de tasación del inmueble que estoy utilizando,
el reportaje, aquí me saldrían las imágenes, todas las imágenes que yo pueda incorporar, y esto sería el informe de tasación. Eso en cuanto al informe de tasación. Luego tendría el certificado, que es un certificado de tasación, donde el perito puede incluir, esto para incorporar a los juzgados se pone mucho pues, para que se pueda ver las partes puedan ver de una forma rápida lo que es la tasación. Y por último tenemos el informe comercial. El tema de organizar. Tenemos el informe comercial, que es un nuevo informe que se ha añadido, donde nos está apareciendo el logotipo de la inmobiliaria, nos aparecen los datos de la inmobiliaria que tenemos registrados en Tasapi y nos aparece pues, un pequeño informe comercial de lo que es la identificación de la vivienda, la localización, la fotografía que sale en catastro, las características que tiene el inmueble, los testigos que yo he utilizado, por ejemplo, aquí vemos el último que hemos introducido del MVI, me da unos datos, la media de los valores y me da el total de valoración. Este informe, pues, ¿para qué está pensado? Pues para que cualquier usuario que pueda ir a acceder a la agencia indicando que quiere vender una propiedad, pero no tiene mucha idea de qué valor puede solicitar aproximado para la venta, pues bueno, pues el perito puede realizarle o el agente puede realizarle un informe rápido con un método de comparación, comparar con testigos y decirle, bueno, pues el precio aproximado que puede usted pedir por su vivienda, pues es el que sale aquí, el total de valoración. Y hasta aquí está explicado Tasapi de forma bastante rápida, pues no hay mucho tiempo. Sí, bueno, sí, el testigo. Sí. Esto es anterior. Sí, es que están preguntando algunos de anterior. ¿Puedes repetir cómo se De ahora no, anterior no, de ahora el sí, puedes repetir cómo la herramienta. Vale, los testigos del MVI, cómo se añaden los testigos del MVI. Vale, una de las preguntas que nos están realizando es cómo se añaden los testigos del MVI, ¿vale? Entonces, los testigos del MVI tenemos que irnos directamente, siempre dentro de lo que es la tasación, en concreto, nuestra tasación que estamos realizando es esta de aquí. Entonces, yo me voy a archivos y dentro de archivos le digo añadir. Voy a añadir el archivo. En el concreto tengo que añadir el archivo que me ha dado el MVI. El MVI, cuando yo le digo, cuando ya he seleccionado los testigos y le digo, quiero utilizar ya estos testigos, como hemos visto en la presentación anterior del Colegio de Registradores, el MVI te da tres opciones. Uno que es en PDF, otro que es en Excel y otro que es en XML. Cuando yo selecciono ese XML, a mí me da un archivo que se llama report.xml. que es un archivo que sería este. Bueno, es un archivo de texto, bueno, que simplemente me colocan los testigos. Yo le doy aquí a subir documento y él ya me lo ha incorporado dentro de mis archivos. Si yo me voy aquí a mis archivos, veo que ya tengo el report XML. Este sería el archivo de los testigos del MVI. Y ya es tan simple como que una vez que ya le tengo metido, yo me voy a mi tasación, voy a blanchar, que era lo que estamos haciendo, me voy al método de comparación y cuando digo testigos externos, aquí me aparecen todos los testigos que he metido en ese archivo que me ha dado MVI. En concreto hemos escogido uno de prueba y hemos seleccionado pues 1, 2, 3, 4 testigos y uno que además lo hemos introducido nosotros a mano pues, para realizar pruebas, para poder ver. Se selecciona, se acepta, cerramos la ventana y aquí nos aparecerá dentro del método de comparación ese último testigo del MVI que hemos incorporado. ¿De acuerdo?
Esto es en cuanto a lo que es la incorporación de testigos, es bastante simple, no es muy complicado. De todas maneras, cualquier cosa, pues me llaman y yo les guío los pasos y sin ningún problema. El índice corrector de los testigos. Sí, actualmente solamente se puede poner el índice corrector cuando yo selecciono el testigo. Yo selecciono el testigo y ahí pongo el índice corrector de ese testigo. Puede ser por superficie, por características, por las características que sean. Nos dice que esta herramienta es para Madrid solo. No, esta herramienta es para toda España. Incluso estamos arriesgándonos a hacer tasaciones en el extranjero. Estoy probando con diversos sistemas para poder hacer tasaciones en Sudamérica, con adaptación, estoy viendo adaptación a datos de esos países. Bueno, pues cualquier pregunta que te la hagan por correo. Sí, cualquier otra pregunta, pues me pueden llamar aquí al colegio, me pueden hacer por correo electrónico, o de la forma que ustedes quieran. Y hasta aquí Tasapi. Vamos a terminar ya con la última parte. Vamos a cerrar esto. Vamos a terminar ya con la última parte de la jornada, que es el CRM. El CRM es una aplicación que se ha creado pues, para poder ayudar a los peritos en su labor de tasación. Este CRM lo tiene cualquier usuario de Tasapi, cualquiera que esté dado de alta en el sistema, directamente pasaría a tener este CRM. Vamos a compartir pantalla. Compartimos pantalla. Vale. Aquí entramos es el mismo, es tasapi.org/CRM. Y entonces tenemos que entrar con los mismos datos que tenemos para entrar a Tasapi, usuario y password. Le damos acceso, ¿vale? Y aquí ya hemos entrado dentro de lo que es el aplicativo CRM para todos los usuarios de Tasapi. En este CRM lo que se da son muchos datos estadísticos. Es sobre todo ayuda para que el colegiado pueda en todo momento tener un soporte para la realización de sus informes. La pantalla principal pues, nos está indicando pues, unos datos de usuarios totales de las provincias de los usuarios, los testigos que hay en Tasapi, los testigos externos. Aquí nos va diciendo el número de colegiados y aquí nos va diciendo el número de valoraciones que se han realizado por año. Aquí me dice cuál es la última tasación en la que yo he entrado para que si quiero ir directamente, porque a lo mejor he salido de Tasapi para consultar aquí algo y quiero volverme, pues me volvería a la última tasación en la que he entrado. Dentro de usuarios, yo puedo ver todos los usuarios de Tasapi, pues para poderme poner en contacto con el usuario que sea, pues porque necesito una ayuda o lo que se estime oportuno. Luego tengo mis datos, donde aparecen mis datos. Siempre utilizo al señor presidente como modelo en todas estas tasaciones, pero porque la Tasapi ya está en modo real, o sea, no existe una versión prueba ni nada. Esto ya lleva funcionando varios años y ya está muy consolidado. Me dice los datos que yo tengo, aquí saldrían mis datos, y luego tengo la función de editar datos, donde yo puedo coger y editar los datos que yo quiera. Puedo cambiar las fotografías. Aquí es importante que si no pongo las fotografías, por ejemplo, la comercial, en el informe comercial no va a salir nada, porque me falta esta fotografía. Entonces tendría que dar de alta la imagen comercial para que salga en mi informe. Seguimos a tasaciones. Aquí nos indicaría todas las tasaciones que se han realizado que lleva Tasapi. Siempre hay filtros, ¿vale? Hay una serie de filtros, pues tasaciones a lo mejor que nos ajustan dentro de nuestras necesidades, por ejemplo, tasaciones especiales, inmuebles singulares, cosas de estas. Bueno, pues hay veces que hay algunos filtros, unas veces aparecen, otras veces no, en función de lo que yo últimamente esté desarrollando dentro de Tasapi. Aquí veo todas las tasaciones que hay, las puedo ir colocando, las puedo colocar por el tipo, las puedo colocar por el código postal, las puedo colocar por la fecha, por la superficie. Bueno,
Aquí vemos que hay algunas tasaciones que ponen 0,0 y estos son colegiados que han empezado el informe, no han hecho absolutamente nada, ni han puesto valores, ni han puesto datos, ni han puesto nada y lo han dejado ahí grabado, por lo cual siempre pedimos que, como ya es un programa en vivo, es un programa en tiempo real, cualquier prueba que yo haga, por favor, luego eliminarlo, porque si no me va a formar parte de una estadística y tenemos que estar utilizando algoritmos de corrección de errores para que luego no nos aparezcan muchas cosas raras. Puedo ver mis tasaciones, las tasaciones que yo tengo realizadas, pues cuántas he realizado comerciales, fincas, en los importes que he valorado, las tasaciones que tengo y puedo acceder a cualquiera de ellas. Simplemente con seleccionar me pasaría a Tasapi directamente a esa tasación. Luego me voy a testigos, donde puedo ver mis testigos, que también los puedo colocar. Estos son mis testigos propios, los que yo he dado de alta dentro de Tasapi, independientemente de los que hayan dado otros colegiados. Luego, si me voy aquí en tasaciones a estadísticas, ¿vale? Aquí me van indicando todas las estadísticas dentro de lo que son Tasapi. Aquí me está diciendo la cantidad de tasaciones que se están haciendo por tipo, por de garaje, de local. Aquí me está indicando los euros metros cuadrados de las tasaciones que se han realizado, ¿vale? Aquí me está indicando las tasaciones por las localidades. Esto sirve pues porque si estoy buscando algunos testigos que se hayan realizado pues en alguna zona en concreto, pues me iría aquí y aquí simplemente con buscarla pues puedo ver que en Nuez han hecho 12, en Madrid llevamos 269, en Guadalajara 25, en Colmenar Viejo 4, bueno, pues hay muchos sitios. Torrejón de la Calzada, Turré, Valladolid, Valencia, bueno, Villarreal, bueno, pues muchos sitios, ¿vale? Aquí me va indicando los valores que se están dando pues en residenciales, en unifamiliares, trasteros, edificios residenciales. Me dicen que no se ve nada, que hay una pantalla fija. ¿Hay una pantalla fija? Sí, todo eso no está saliendo. ¿Todo eso no está saliendo? No. ¿Vale? Me ha dejado actualizados. A ver, espera un momento. Vamos a ver. Compartir una pantalla nueva. Bueno, pues sí, se ha salido a la gente. Están escribiendo, están diciendo, pero se hace leído. No puede ser, aquí no hay ninguna factura a la gente. A ver, cuando la pantalla. Mira a ver si lo ves allí. Bueno, mira a ver, espera. ¿Qué es lo que está saliendo? Desde García Celido pues salido y aquí no te ha salido, Alberto, que te lo han dicho. Es bastante raro. Ya, es raro, pero ¿qué coño es yo que tú tienes una factura de ella? Me lo han dicho. A ver. Aquí tenemos, parece que no se estaba viendo lo que era esta pantalla de lo que es el CRM. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya se ve el acceso. Vale, se había quedado otra pantalla por detrás. Vale, pues lo dicho, tenemos la parte de usuario donde yo puedo ver mis datos, puedo realizar la modificación de mis datos. Es necesario la fotografía, el logotipo comercial si quiero utilizar un informe comercial. Tenemos las tasaciones, donde yo puedo ver mis tasaciones, información sobre todas las tasaciones que he hecho, el importe que he valorado, los metros cuadrados que llevo valorados. Puedo ver estadísticas de tasaciones, donde se pueden ver tasaciones de Tasapi, donde puedo localizarlas pues, por zona. En Benicassim se han realizado una, en Benidorm se ha realizado una, en Cádiz se ha realizado una, no sé, en Móstoles se han realizado 12. Aquí me va indicando los valores en cuanto a lo que son por viviendas, todo el importe que se ha valorado en Tasapi, los metros cuadrados, ¿vale? En fincas, en industriales, en comerciales. Me puedo ir a testigos. Aquí veo mis testigos, donde estos son los testigos que tengo yo. Puedo colocarlos por la forma que yo quiera, pues por la fecha, por la superficie, ¿de acuerdo? Me voy a estadísticas de testigos. Dentro de las estadísticas de testigos me muestran los testigos
en diversos años, todos los testigos que tiene TASAPI en los años. Por ejemplo, el 2021, el 2020, aquí puedo buscarlo, pues yo qué sé, pues el 28029, me vas mostrando por los del 28029, puedo ver pues, testigos por dirección, por zona, por metros cuadrados, por tipo de operación, por tipo de venta. Aquí, bueno, pues tengo testigos para poder consultar ya les digo que hasta el 2008, que son los testigos que hemos incorporado dentro de TASAPI. Y luego nos vamos a mercado, donde nos está enseñando lo que es datos sobre la evolución del mercado. Nos dice la evolución del precio de vivienda libre en España, nos va indicando en todo momento pues, los datos que están dentro de lo que es la evolución. La evolución de viviendas de compraventa, aquí me va indicando pues, por meses y años. Los precios de vivienda por comunidades autónomas, donde yo puedo ir viendo todos los precios por la comunidad autónoma, y la variación de precios de alquiler por zonas. Yo cojo Madrid, por ejemplo, puedo ir a provincia, me puedo ir a una parte en concreto y aquí me va indicando con los datos de la variación del precio del alquiler. Dentro del mercado tengo los datos técnicos. Dentro de los datos técnicos puedo acceder a cualquiera de las aplicaciones necesarias para poder realizar una tasación, como es el sistema SIGPAC de geografía de parcelas agrícolas, el planeamiento urbanístico de Madrid, el planeamiento urbanístico de España, simplemente con acceder, accedo a la parte de Aragón, y aquí en Aragón pues me va dando pues todos los datos. Y por último tengo los datos inmobiliarios, donde yo puedo acceder a la parte de datos inmobiliarios de... esto cada día se va incorporando más empresas. En este caso tenemos, por ejemplo, lo de Fotocasa, pero es en cuanto a lo que es datos estadísticos, para poder localizar, pues, no sé, los valores de vivienda en cualquier zona. Insisto, son los datos de los portales inmobiliarios, datos inmobiliarios. Este CRM sigue en programación, por lo cual, pues, desde el momento que entren, ustedes podrán ir viendo pues, que los gráficos se van cambiando, que van apareciendo más opciones o desaparecen opciones en función de la programación que tengan dichos portales. Entonces, bueno, pues se irán incorporando cosas nuevas, ¿vale? Y esto es todo hasta ahora. No, yo creo que ya no hay nada más. A ver. Pues en principio un poco más rápido para cortes, pero deja de compartir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por toda vuestra atención en el día de hoy, en esta jornada tanto de presentación y de funcionamiento del MVI como de la aplicación informática de valoraciones TASAPI como del CRM. Y sin más, pues dando las gracias a todos los participantes, a Alberto, nuestro informático, y a José Meléndez del Colegio de Registradores, pues damos por terminada esta jornada, no sin antes advertir que cualquier pregunta que quieran hacer, que podamos trasladarle al registro, si es de MVI o a nosotros, si es del CRM o del TASAPI, que no duden en hacerla por escrito a coapi@coapimadrid.org. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra. Gracias. No, espera,